Buenas tardes, mi nombre es Virginia Pedraza, trabajo en el Laboratorio de Fitopatología del INTA Concepción del Uruguay y mediante esta modalidad tengo la oportunidad de compartir con ustedes el estado sanitario del cultivo de arroz en la presente campaña. Voy a compartir pantalla y comentarles que los datos e imágenes que les voy a compartir corresponden a recorridas y también a intercambios con asesores y productores. En esta diapositiva les comparto la producción de arroz en Argentina. Si bien no están los datos finales, sabemos que el área sembrada con arroz disminuyó con respecto a la campaña anterior, y básicamente esto se dio, si bien también por un problema de precios, también por los pronósticos climáticos de falta de agua. No obstante, si consideramos la primera etapa de desarrollo del cultivo en lo que es implantación y estado vegetativo, podemos decir que las condiciones no fueron conducentes a la aparición de enfermedades, por lo tanto, el estado sanitario del cultivo fue muy bueno. Ya hacia la etapa de diferenciación, tuvimos algunas consultas, como ya vamos a ver, en la zona de Santa Fe, con respecto a focos de piricularia. También aparecieron algunos lotes con manchas foliares, que básicamente las consultas se basaban para diferenciar estas manchas de las provocadas por piricularia. Aparecieron también enfermedades de tallo y vaina, la pudrición de vainas por Sarocladium, que es responsable también del manchado de granos. Manchado de vainas por el complejo Rhizoctonia, en algunos planteos de monocultivo, y pudrición de tallo por Sclerotium. Como vemos aquí, con respecto al quemado del arroz provocado por el hongo piricularia, en Santa Fe, en la zona de San Javier, en la variedad Gurí, la primera semana de enero aparecieron síntomas, el cultivo se encontraba en diferenciación, y acá podemos ver los síntomas típicos del patógeno, esas lesiones sobre láminas foliares, que tienen en general el centro pajizo o gris, de acuerdo a las condiciones ambientales. Y acá podemos ver en la foto del medio y en la de la derecha una misma lámina foliar mostrando el haz y el envés de la hoja. Esto es, debido a las altas temperaturas, el hongo no esporulaba tanto sobre el haz de las hojas como lo hace normalmente, sino sobre el envés, donde se ve una coloración grisácea, y esto denota una alta actividad del patógeno. A su vez, esto es para tener en cuenta porque si bien se realizan aplicaciones de fungicidas, si estos son preventivos o de contactos, es muy difícil llegar a estos conidios. Entonces, si bien se baja el nivel de inóculo con una aplicación de fungicida, siempre voy a tener un remanente que puede provocar infección secundaria si las condiciones ambientales son favorables. Y de hecho, para este lote en particular, así lo fueron. Estos son 10 días posteriores a la aplicación de fungicida, y vemos una alta proliferación de manchas sobre hojas nuevas, incluso sobre lámina de hoja bandera. A su vez, lo que se muestra acá es cómo en el interior del canopeo, a pesar de que hacían temperaturas de 40 grados y quizá eran las 3, 4 de la tarde, seguía una alta humedad en el canopeo, lo cual favorece el patógeno y favorece la infección secundaria, ¿no? Esto también es para tenerlo en cuenta a la hora de realizar los tratamientos químicos, saber que podemos bajar el nivel de inóculo, pero es muy difícil llegar, si las condiciones ambientales se mantienen, es muy difícil controlar por completo el patógeno. Así es como quedaban las plantas en cabeceras de carga o descarga de fertilizante, totalmente quemadas, de ahí el nombre de la enfermedad, y también en aquellos focos donde el riego no había sido parejo o había sido deficiente. Em, en este estado, este lote tenía 2 aplicaciones de fungicidas. Vamos a ver cómo termina la campaña.
Y para mencionarles también que otro registro fue en Corrientes, en la variedad Carnaroli, en Itacabó, donde se registró un 70% de incidencia de piricular. Obviamente, si bien las condiciones ambientales son muy importantes, la susceptibilidad de cultivar es clave, ¿no? Porque, por ejemplo, para este lote de Gurí en San Javier, teníamos al lado un lote de Fortuna enano y realmente el nivel de severidad era de un 10% contra un 80-90% en Gurí. No obstante, ya lo vamos a ver más adelante, también en aquellas variedades donde el nivel de severidad es bajo, hay que tener en cuenta la presencia del patógeno, las condiciones ambientales y la posibilidad de realizar aplicación de fungicidas, porque lo que tenemos que hacer es proteger el raquis de la panoja, que es el principal síntoma que provoca pérdidas de rendimiento hacia el final del cultivo. Acá les estoy mostrando una mancha típica de pericularia en gurí, con esos cuernitos que yo le llamo, como halo en la hoja, en los extremos ausados, en lugar de ser ausado aparece como unos cuernitos directamente, doble. Esto es típico de gurí y pericularia, pero a su vez estoy mostrando manchas de alternaria, que también tienen puntitos negros, pero estos corresponden a los microesclerosios del patógeno. Esta diapositiva es para mostrarle que por ahí en un mismo lote tenemos una diversidad de lesiones provocadas por distintos patógenos. En este caso tenemos bipolaris, que está coexistiendo con piricularia, está coexistiendo con alternaria. Y bueno, muchas veces es necesario corroborar la presencia de uno u otro patógeno con análisis de laboratorio. Esto es un lote de gurí en Entre Ríos, en San Salvador, donde mostraba una gran proliferación de lesiones por bipolaris, pero que si uno las mira se las puede confundir con piricularia, y básicamente esto ocurre en planteos de desbalances nutricionales. Para el caso de bipolaris, lo importante sería descartar la presencia de piricularia, porque en general aparece en determinado momento de cultivo, pero después, si las condiciones ambientales cambian, desaparece. A lo sumo puede sí provocar manchado de granos, pero no compromete en su totalidad el rendimiento. Con respecto a enfermedades de tallo y vaina, las provocadas por Sclerotium, que es la pudrición de la vaina, acá les muestro una planta con síntomas de la enfermedad en un grado 1, grado 2. Estos son lesiones en la vaina de la hoja basal. En general, estas láminas foliares correspondientes a las vainas afectadas se vuelven cloróticas y se secan por completo. En esta foto estoy mostrando un detalle de la lesión, que empieza con una mancha tipo tinta color negro en la base de los tallos. Y esto es otra foto en Corrientes, en la variedad Carnaroli, donde también aparecieron síntomas iniciales, grado 1, grado 2 de esclerotium. Cuando hablo de grados, estas son escalas que nosotros utilizamos en el laboratorio para evaluar cuánto penetra el hongo hacia el interior de los tallos. Obviamente, cuanto más penetra, más pérdida de rendimiento por debilitamiento de los tallos. En general, hasta ahora hemos visto que se ha mantenido en las vainas de hojas basales. En diferentes, tanto en Corrientes como en Santa Fe, muy poco en Entre Ríos, y no ha avanzado demasiado, independientemente de la variedad. Con respecto a enfermedades de tallo y de vaina por Rhizoctonia, por el complejo Rhizoctonia, acá se muestran fotos de 3 variedades a los fines de mostrar cómo aparecen las lesiones en la base de la planta, en las vainas de hojas basales. Estas lesiones pueden ir progresando hacia la parte de arriba de las plantas,
pueden ir progresando hacia la lámina de la hoja bandera. En algunos casos muy severos puede comprometer la emergencia de la panoja. En general nosotros hemos visto este año en aquellos planteos de monocultivo o de muchos años de arroz en los lotes, a pesar de que ha rotado con ganadería, donde hay una buena cantidad de inóculo en el suelo. Recordemos que tanto Sclerotium como Rhizoctonia son habitantes naturales de suelo y el inóculo se acumula año tras año y eso es directamente proporcional a la aparición de la enfermedad. Con respecto a Sarocladium, este año lo hemos visto bastante menos, ha aparecido en algunas variedades en corrientes, como por ejemplo el IRGA 424, PAC 103, pero no mostrando demasiada severidad. En esta foto de la izquierda y en la foto del medio quiero mostrar una misma planta con lesiones de Rhizoctonia en la parte basal y la misma foto pero indicando la lesión por Sarocladium en la parte de arriba, ¿sí? En la foto de la derecha muestro distintos niveles de coloración violácea de la vaina, de la hoja bandera, de diferentes plantas de PAC 103. En el único que vimos que se comprometió, pero en muy baja incidencia, menos del 5%, la emergencia de panojas es en Yeruá, y acá vemos también cómo aparece esa necrosis, esa lesión en el collar de hoja bandera, y acá vemos también en la vaina de la hoja bandera y parcialmente comprometida la emergencia de panoja. Esto es en Yeruá, en Corrientes, en la primera semana de febrero. Comentarles también que apareció tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, en distintas variedades, en el caso de Fortuna, en Gurí, en Anjirú, síntomas como estos, en hojas basales, se veía una coloración bronceada de las láminas foliares, que estaba compuesta por numerosas lesiones pequeñas y que en general se pensó que se trataba de desbalances nutricionales. ¿Sí? Acá podemos verlo en Fortuna Enano, podemos verlo en Gurí, podemos verlo en Anjirú. Así que con respecto a esta sintomatología, estamos evaluando muestras como para descartar la presencia de bipolaris. De primera mano no hemos podido aislarlo todavía y estamos haciendo análisis nutricionales de las plantas con este tipo de síntomas para poder explicar esta sintomatología que quedaba en la parte basal de las plantas, pero que era bastante notoria en la etapa vegetativa y con el avance del desarrollo del cultivo, las hojas quedaban totalmente muertas o secas. Bueno, con respecto a perspectivas, entonces, tuvimos desde octubre y noviembre hasta primera semana de febrero seco, costó encontrar humedad y, bueno, a título gracioso, si se quiere, vemos que también en los lotes de otros cultivos en los que no se utiliza riego, claramente la humedad escaseaba muchísimo. Sin embargo, podemos ver que en aquellas zonas de arroz donde el riego fue asegurado, en zonas de bañado, por ejemplo, ya pudimos tener para la primera semana de febrero algunos lotes cosechados con muy buenos rendimientos de alrededor de 9 toneladas. ¿Qué nos espera? Bueno, una próxima etapa según los pronósticos, con mejores condiciones con respecto a humedad. A su vez, tenemos que tener en cuenta que hacia finales de febrero y marzo siempre ocurren días con nubosidad. Entonces, como recomendaciones, dadas estas perspectivas, es acentuar los monitoreos, sobre todo aquellos lotes que estén en etapa de fin de floración, principio de llenado, para descartar la presencia de piricularia o tomar medidas de manejo, considerando los periodos de carencia para los principios activos según el destino de la cosecha.
Acentuar estos monitoreos, sobre todo en variedades muy susceptibles, como gurí o membí, pero también en IRGA 424, que también ha mostrado focos de piricularia en campañas anteriores. Por supuesto, estamos a disposición ante cualquier consulta. Acá se presenta el celular que tenemos a disposición, a su vez el correo electrónico, y con respecto a los monitoreos, tener en cuenta que debemos asegurar el raquis limpio. Acá les muestro, esto es de campañas anteriores, no es de esta campaña, pero es piricularia afectando raquis de panoja. En este caso se comprometió directamente el llenado, donde la panoja queda totalmente blanca. Entonces debemos descartar la causa. Ha aparecido mucho de panojas así blancas, pero por daños por tibraca, por ejemplo. Descartar que a nivel de lote no aparezcan daños en raquis, que si es de pericularia en general va a ser de manera generalizada en cuanto a su distribución en el lote. Tener en cuenta también que en collar de hoja, bandera, acá tenemos una panoja recién emergiendo, puede haber este tipo de lesiones que también corresponden a piricularia y quizás no hayan visualizado lesiones en láminas foliares como las que le mostré anteriormente. Pero en este tipo de lesiones hay esporulación, esto es una foto de conidios al microscopio, y se puede provocar el daño o lesión en raquis de panoja. Bueno, no les robo más tiempo, simplemente mencionar el equipo de trabajo, a mi compañera Miriam Asselborn y a Germán Gaitán, nuestro ayudante de campo y laboratorio. Reiterarles que estamos a disposición para cualquier consulta por correo electrónico, por celular, y eventualmente organizar alguna recorrida. Y finalmente agradecer al equipo de trabajo de INTA Corrientes por esta oportunidad. Bueno, tenía una fotito de ellos que no corrió. Dejo de compartir y me despido. Hasta la próxima.